Bueno, veamos las restricciones de integridad. La clave foránea es un concepto que establece una relación entre dos tablas. Es una columna o conjunto de columnas en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla, creando así una relación entre ambas. La tabla que contiene una clave foránea se conoce como tabla hija, y la tabla a la que hace referencia se conoce como tabla padre. Ahora vamos a ver bien este tema. Veamos acá. Veamos acá. Nosotros tenemos la tabla marcas y la tabla autos, ¿no? Esta tabla marcas que va a tener el código de marca y la marca. Ahora vamos a tener la tabla autos, que va a tener su clave primaria, ¿no? Y va a tener un código de marca. Código de marca, vean el 3 acá. ¿Qué es esto? Es un campo que tiene un valor que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. En este caso va a ser código de marca, ¿no? Va a hacer referencia al valor de la clave primaria de otra tabla. Eso es la clave foránea, ¿sí? Y esto lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos uniones entre tablas, etcétera. ¿Por qué se hace esto? Para separar las tablas y esté más estructurado, etcétera. Entonces, eso es lo que decíamos justamente. Esta sería la tabla padre, esta sería la tabla hija. La tabla que contiene la clave foránea se conoce como tabla hija, y la tabla que hace referencia se conoce como tabla padre. Características mismo dominio, dice, significa que los valores en la columna de la clave foránea deben pertenecer al mismo dominio, conjunto de valores que la clave primaria que hace referencia. En otras palabras, los valores de la clave foránea deben existir en la columna referenciada de la tabla padre. Esto lo que dice es, básicamente, esto que está acá, esta PK dice código de marca. Código de marca que va a ser un entero, ¿no? Un entero va a ser. Entonces nos dice, estos valores que están acá, de la clave foránea, código de marca, debe ser de tipo entero también. Debe ser de tipo entero, dice. No puede ser un string. Porque puede haber un 3 que sea string, pero no, debe ser de tipo entero. Justamente porque hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Debe tener el mismo dominio. Pero además nos dice otra cosa muy importante. Dice que la clave primaria a la que hace referencia debe existir en la tabla padre. Ejemplo, acá el 5. Esta es la tabla hija, esta es la tabla padre. El 5. Este 5 existe en la tabla padre. Y no, no existe. No existe. Por lo tanto, no hace referencia a un valor que existe en la tabla padre. Entonces, esto está mal. Esto, si ustedes lo hacen, está mal. ¿Sí? Mismos atributos. Se refiere a que la clave primaria debe tener el mismo tipo de datos y el tamaño de la clave primaria a la que hace referencia. Esto garantiza la coherencia y la consistencia de la relación entre dos tablas. Obviamente, si esto es un entero, esto debe ser un entero también. Si este es un string de 255, supongamos que esto también debe ser un string de 255. Restricción de integridad de la entidad. Ningún componente de la clave primaria puede retornar. Ningún componente de la clave primaria puede tomar valores null. Restricción de integridad de la entidad. ¿Sí? Veamos acá. Esta es la clave primaria, ¿no? ¿Vemos algún valor null? No, esto está bien la clave primaria. Acá, la clave primaria. ¿Está bien? Pregunta ahí en el chat, a ver si comenten ahí. Bueno, la realidad es no. La clave primaria nunca puede ser valor null. Recuerden eso. Entonces acá está mal esto hay que sacarlo. Restricción de integridad referencial dice consistencia de las relaciones, ¿no? Ya vimos eso. Debe hacer referencia a una clave primaria existente, también vimos eso. O ser null completamente. La clave foránea puede ser valor null. La clave foránea puede ser valor null. Esto tienen que recordarlo. Puede ser valor null, ¿sí? Esto está bien, porque es una clave foránea, puede tener valores null. Bueno, entonces vimos la restricción de integridad de la entidad y restricción de la integridad referencial.